Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Muñoz, soy investigador de la línea de Flora de Bogotá y colecciones de referencia de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, José Saliceno Mutis. Y en ese momento vamos a hablar sobre flora no nativa de Bogotá, aquella flora que ha sido introducida al país de diferentes regiones del mundo y que actualmente tiene diferentes usos o se está comportando de diferentes maneras ecológicamente acá en el Distrito Capital. Podemos considerar una especie, en este caso planta, que es no nativa, exótica o introducida cuando está creciendo fuera de su área de origen o distribución natural. En este caso, esas plantas con el tiempo, si se logran adaptar a las nuevas condiciones ambientales del nuevo sitio donde está creciendo y logra crear poblaciones viables en el tiempo sin intervención antrópica, estamos hablando de especies naturalizadas o establecidas. Ya cuando esas especies empiezan a competir con recursos por la flora nativa, la empieza a desplazar y empieza a generar diferentes impactos a nivel socioeconómico, impactos ecológicos y en algunos casos de salud pública, ya estaríamos hablando de especies exóticas e invasoras. Para Bogotá se tiene estimado cerca de 3.062 especies de plantas vasculares y de las cuales tenemos un estimado de más o menos 600 especies de las cuales se han validado como introducidas para el país y que están creciendo en diferentes ambientes del Distrito Capital. De estas especies, un porcentaje ya se han establecido, es decir, que se han adaptado a las condiciones ambientales de esta zona tropical como es Colombia, y algunas ya han sido evaluadas como altamente invasoras en el Distrito Capital, por ejemplo el retamo espinoso, algunas especies de pino, de eucaliptos, entre otras. De esas especies, muchas han sido introducidas accidentalmente, es decir, que no se sabe cómo llegaron al país, ¿sí? Pudieron haber llegado en el pelaje de animales, pudieron haber llegado contaminando semillas u otros productos alimenticios o llegaron por diversas maneras que no han sido posibles su rastreo. Muchas de las que estamos utilizando en este momento en el país fueron introducidas voluntariamente, es decir, hubo un motivo por el cual se trajo al país. Entre esos hay motivos medicinales, motivos ornamentales, alimenticios, entre muchos otros. Por ejemplo, está la caléndula, que es la Caléndula officinalis, que su origen es de Europa y fue traído durante la colonia por su potencial medicinal. También tenemos otras especies, por ejemplo el retamo espinoso, que ahorita es altamente invasor en el país, que se trajo en los años 60 como una especie promisoria para el control de taludes y la erosión, específicamente hacia la zona de Usme, donde está Usme y Ciudad Bolívar, donde están los embalses que componen el sistema Atunjuelo. Otras especies, por ejemplo, gran parte de nuestra dieta en el país se compone de especies introducidas, ¿sí? Por ejemplo, la papa que viene de la zona norte de Perú y una parte de Bolivia, está también muchas frutas, entre esas los duraznos, las ciruelas, los cítricos como las naranjas, los limones, todas esas plantas han sido introducidas. El arroz que es introducido de Asia, la lenteja que es introducida del Mediterráneo, muchas especies que utilizamos de diferentes maneras no son nativas de Colombia. En el Jardín Botánico, como centro de investigación del Distrito Capital, se trata de tener diferentes colecciones vivas que tratan de representar pues, toda la diversidad del país, y entre esas hay unas colecciones específicas de plantas exóticas y algunas plantas útiles como el que estamos acá, que es el jardín agroecológico, que como su nombre lo indica son plantas que nos sirven tanto en términos de agricultura y también pues, para términos alimenticios. Tenemos entre estas, por ejemplo, la aloe vera, la sábila, ampliamente utilizada, cuyo origen es africano. Tenemos la caléndula, de las que ya les había hablado, que se introdujo por su potencial medicinal. Tenemos muchas salvias, algunas pues, nativas, pero muchas otras han sido introducidas. Tenemos las especies de ajo, de cebolla, que también han sido introducidas del Mediterráneo. Otras especies de frutales, como los cerezos, y otras especies cercanas que también han sido introducidas. En Bogotá, ampliamente el mayor porcentaje de especies introducidas tienen un uso ornamental, ¿sí? En todas las casas, en todos los jardines, en diferentes ambientes del Distrito Capital vamos a tener una alta representatividad de flora no nativa.
¿sí? Que cohabita con la flora nativa pues, común que existe en el Distrito Capital. En áreas con diferentes tipos de intervención, en potreros, en separadores de avenida, en bordes de camino, vamos a encontrar unas especies, digamos que comúnmente se llaman malezas, ¿sí? El nombre, digamos, como más acertado vendría siendo especies arbenses. Muchas de estas son también introducidas, son plantas adventicias, o sea, que crecen generando en algunas oportunidades poblaciones viables en el tiempo, o algunas son subespontáneas, o sea, duran cierto tiempo, desaparecen en ese sitio, pero se dispersan hacia otras zonas. Y hasta el momento, pues, digamos, no generan diversos impactos pues, considerables en el distrito. Ya otras especies que ya, como les decía, empiezan a competir con la flora nativa por recursos y generando diferentes tipos de impactos, ya se ven reflejados en diferentes estudios, en diferentes análisis de riesgo de invasión de todos los impactos que ha generado pues, esta flora introducida al país, de las cuales pues, ya en un momento vamos a ver algunas de ellas. La investigación sobre flora no nativa se enmarca pues, en toda una investigación que se llama Flora de Bogotá, cuyo propósito es saber la diversidad de plantas vasculares y no vasculares que crecen en el Distrito Capital. Entonces, de esta biodiversidad de plantas nos interesó también saber cuáles son nativas y cuáles son introducidas en el país. La investigación es, pues, a partir de ese propósito, se desarrollan diferentes trabajos de campo, diferentes muestreos en jardines domésticos, en huertas caseras, en diferentes zonas verdes, en bordes de camino y otros ambientes con diferentes disturbios como humedales, zonas de la periferia donde se nota claramente pues, la frontera agrícola, la expansión urbana, en zonas ya un poco más conservadas como cerros orientales, zonas de páramo donde ya se empiezan a evidenciar algunas especies de estas introducidas. Entonces ya tenemos una serie de ejemplares de herbario que son los testigos de que esas especies están realmente creciendo en el Distrito Capital, y a través de estos ejemplares de herbario es que logramos identificar pues el nombre científico de cada una de las especies, y a través de ese nombre científico empezamos a rastrear entonces atributos como origen, distribución global, en qué partes del mundo aparte de Colombia están presentes a través de utilizando diversas bases de datos internacionales. Tratamos de rastrear entonces su tipo de introducción, si fue introducido voluntariamente o involuntariamente, el tipo de introducción, en el caso de que la introducción haya sido voluntaria, entonces sí se trajo por su potencial medicinal, porque tiene usos alimenticios, o por estética, entonces para arbolado urbano o para diferentes planes paisajísticos en el país. De esas entonces tratamos también de definir cuál es el estado actual de la introducción, si solo se sabe que es introducida y se está cultivando no más, si ya estamos hablando de especies naturalizadas, entonces ya también hacemos uso del catálogo de plantas y líquenes de Colombia, que es, digamos, como el compendio más grande que tenemos actualmente sobre la flora que crece en Colombia, y que nos permite rastrear cuáles ya han sido reportados como establecidas, cuáles plantas han sido establecidas en Colombia y que están creciendo acá en Bogotá. Ya de esas plantas, también en el estado de introducción tratamos de verificar cuáles tienen algún riesgo de invasión y cuáles han sido ya evaluados en Colombia, de las cuales han sido muy pocas. Cerca de 59 especies de las 600 que tenemos validadas para Bogotá ya han tenido algún estudio sobre riesgo de invasión. Por lo tanto, evidenciamos un vacío de información y se pretende hacer diferentes investigaciones que tengan como eje principal el análisis del riesgo de invasión de esas especies en sistemas tropicales como Colombia. Hay mucha información relacionada a flora introducida acá en el distrito. Ahí está el libro de Arbolado Urbano de Bogotá, la guía ilustrada de flora ornamental de Bogotá y otras series de publicaciones, pero lo que se evidenció es que la información sobre flora introducida está dispersa en diferentes literatura. Entonces lo que se ha hecho con ese proyecto es unificar esa información y complementarla a través de muestreos en diferentes zonas con algún disturbio en la ciudad, como humedales, potreros,
zonas donde se evidencia la frontera agrícola, bordes de camino, áreas rurales, jardines domésticos, entre otras zonas, para evidenciar y colectar ejemplares de herbario que digamos que son el testigo de la investigación y nos constatan la real presencia de esta flora introducida en la ciudad. Como les venía diciendo, entonces algunas de esas plantas con el tiempo empiezan a competir con la flora nativa y la desplaza por competencia por recursos y empiezan a generar diferentes impactos ecológicos, socioeconómicos y de salud pública. Entre estos tenemos, por ejemplo, Thunbergia alata, cuyo zona de origen es sur y oriente de África. Fue introducida inicialmente hacia Europa y desde Europa se dispersó a diferentes zonas del mundo, entre estas pues América del Sur. Se cree que se llegó durante finales del siglo XX, llegó pues a Sudamérica por su potencial ornamental. Acá en Bogotá se conoce como Susanita ojo de poeta y la podemos ver en malla, las podemos ver en jardines domésticos y en diferentes zonas pues de la ciudad, específicamente pues en área urbana. También tenemos otras plantas que desde la investigación de flora nativa se ha intentado evaluar su real potencial de invasión. Entre esas está la suelda con suelda, que es esta que vemos acá. Esta planta se llama Tradescantia fluminensis, su zona de origen es norte de Argentina y sur de Brasil. No sabemos cómo llegó acá al país. Algunas especies de este género de Tradescantia que se conocen acá en el interior del país como cintas, fueron introducidas por su potencial ornamental. Pero esta especie, partiendo del principio de precaución, ya ha sido reportada como altamente invasora en otras regiones como Australia y Europa, por lo tanto merece también ser analizada pues en los ecosistemas de Colombia y cómo se está comportando y su real pues, riesgo de invasión. Gracias por la atención prestada. Los invito a visitar las herramientas en línea que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, como el herbario virtual en línea y la plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá, de las cuales, digamos, los insumos es esta investigación sobre flora nativa de Bogotá, las cuales la pueden encontrar a través de Google, ya están indexadas en este buscador, o a través de la página institucional www.jbb.gov.co.